Vamos a iniciar con los lineamientos para la entrega de trabajos finales de la materia de turismo, de la materia de metodología de la investigación turística. Como ya habíamos mencionado en clase, lo primero que tendríamos que tener es nuestro título. Nuestro título debe ser lo más descriptivo posible, lo más exacto, evitando algún tipo de ambigüedad. Aquí tengo ya yo un diseño de un escrito con cada uno de sus elementos. Este escrito está realizado en prosa y contempla los elementos metodológicos de cada uno de los apartados del libro de Sampieri. Entonces, y de su manual de publicaciones del APA. Entonces, vayamos con el título. El título, aquí ya lo tengo. Se refiere a una metodología para identificar el sexismo lingüístico en la Estrategia Nacional de Turismo 2019-2024 del Gobierno de la República Mexicana. El siguiente elemento que debes de poner, bueno, dentro del propio título debe de ir contemplado el qué vas a hacer, el objetivo propio de tu identificación, de tu investigación, y en este caso aquí se encuentra identificar el sexismo lingüístico. Ya una vez explicado este tema, paso al siguiente, que se refiere a el autor o autora o los autores. ¿Sí? De acuerdo al manual de publicaciones, justo por debajo del título debe de ir el autor con un pie de página. El pie de página en Word se establece en el menú de referencias y donde dice insertar una nota al pie. Aquí yo utilicé la primera nota al pie, el número 1, debido a que solamente es un autor, y menciono que va a ir igual en todos los trabajos de turismo, licenciatura de turismo. Si eres de psicología, pues bueno, vas a utilizar licenciatura en psicología, el grupo, el Instituto Rosario Castellanos. De acuerdo al manual de publicaciones, solamente se debería de poner la institución a la cual perteneces, pero para efectos de poder identificar los diferentes trabajos de los diversos grupos, entonces vamos a dejarlo solamente, vamos a aumentar la licenciatura y el grupo. Y al final, para cualquier duda o comentario, los correos electrónicos o el correo electrónico que ya está aquí. Si son varios autores o autoras, o si el trabajo es realizado por varias personas, podemos cambiar la nota al pie de página por algún símbolo, como podría ser un asterisco. Le doy en insertar y ya cambia aquí a asterisco. ¿Sí? Ahora, en el libro de investigación, de metodología de la investigación de Hernández Sampieri, menciona una serie de pasos que son, a mi punto de vista, ya recomendaciones para lograr el objetivo de la investigación. Puede hacerse así.
Sin embargo, ahorita yo he visto este esquema en las en los artículos de investigación, tanto de turismo como de psicología. El esquema es el siguiente. Primero ponen la definición conceptual de la variable independiente, es decir, lo que tú vas a medir. En este apartado debes de describir qué es lo que tú entiendes. En este caso, mi variable independiente es el sexismo lingüístico, ¿sí? Y yo lo voy a definir aquí. ¿De acuerdo? El sexismo lingüístico es un fenómeno, digo que es solamente. Y es muy importante siempre, siempre, en todos los párrafos de preferencia, que pongas tu referencia, de dónde lo obtuviste. Ajá, ahí está mi referencia. Y esta es la definición conceptual. Como dice la propia palabra, describe el concepto. En el caso de tu ser la primera persona que investiga este concepto, que nadie más ha identificado este fenómeno, se puede omitir la cita, pero no en todo el cuerpo del trabajo se deben de omitir citas. Únicamente cuando lo que estás mencionando ahí es es un concepto hecho por ti, a pesar de que este concepto, esta definición, tiene muchos elementos que ningún otro autor toca y soy, digamos, como que de los primeros que se pueden que podría decir que el sexismo lingüístico solamente se da en instituciones de gobierno o instituciones privadas, ¿no? En medios escritos. No voy a centrarme, o mi definición de sexismo lingüístico no plantea a las personas. Entonces únicamente habla de instituciones de gobierno, instituciones privadas, por medio de estos escritos que hacen para comunicarse con su personal o para dar a conocer algo a la población. El siguiente punto que mencionan es el objetivo. Entonces, en este esquema es individual. Lo que sí debe de llevar tu escrito de investigación son estos elementos. Tú los puedes acomodar como desees, pero le debes de dar coherencia. Entonces, aquí yo ya lo defino. El sexismo lingüístico, o también podría ser, se entenderá por sexismo lingüístico como un fenómeno. Esa es otra forma, ¿de acuerdo? Y después, eh, esta estructura plantea el objetivo. La presente investigación tiene como propósitos se puede ser como un sinónimo de objetivo. ¿Mm? Identificar. Recuerda, aquí está mi verbo. Recuerda que puedes utilizar o apoyarte en la taxonomía de Bloom, en los objetivos cognitivos para que te puedas dar una idea de
tipo de objetivos se pueden utilizar en diseño de investigación. Esta es una herramienta, ¿no? No hay ninguna teoría, no hay ningún criterio específico para hacer objetivos. Y lo que sí es importante es que los objetivos estén en infinitivo utilizando terminaciones ar o ir, ¿no? Identificar. Ya también habíamos en el video de objetivos, que lo voy a dejar el link aquí. En el video de objetivos habíamos mencionado que no hay que utilizar verbos como conocer, informar, investigar, puesto que son muy ambiguos. O imagínate cómo quedaría en esta redacción así: la presente investigación tiene como propósito investigar el sexismo lingüístico. Sería muy redundante, ¿verdad? Entonces, mencionamos: la presente investigación tiene objetivo identificar el sexismo lingüístico en la Estrategia Nacional de Turismo publicada. La Estrategia Nacional de Turismo, pues bueno, es un documento escrito que se encuentra de una institución de gobierno, cumple mis criterios también de definición conceptual y que probablemente exprese algún tipo de discriminación del sexo al, al, al redactarse, ¿no? Entonces, otra recomendación es que si son palabras que vas a utilizar constantemente, como por ejemplo aquí yo, la Estrategia Nacional de Turismo, aquí yo lo que agarro es que utilizo únicamente sus iniciales, las pongo entre paréntesis y desde aquí le doy a entender a los lectores, a los y las lectoras, que cuando vean las siglas ENTS se refiere a la Estrategia Nacional de Turismo. ¿Sí? Igual lo mismo con el gobierno de la República Mexicana y con la Secretaría de Turismo. Después planteo alcances y limitaciones de la investigación. El alcance, pues bueno, se refiere principalmente a qué es lo que quiere lograr esta investigación. Aquí, pues nuevamente, a pesar de que a algunas personas le puede parecer redundante, es necesario ponerlo nuevamente. El objetivo en una investigación tiene que estar muy claro qué es lo que quieres hacer y ponerlo varias veces en el escrito para que las personas que te están leyendo, pues a ellos a ellos y a ellas les quede claro qué es lo que tú quieres hacer. Entonces, identificar el uso sexista del lenguaje en documentos gubernamentales, promocionales y cualquier otro documento emitido por la Secretaría del Trabajo, ¿no? En torno a, a esta estrategia. La limitación y lo que no quiere hacer este estudio, ¿sí? Lo que no quiere, no es aplicable al uso cotidiano de la persona. Quien lo quiera hacer, lo hace por convicción propia, ¿sí? Si quien quiere utilizar las reglas del lenguaje propuestas, lo puede hacer, pero es por convicción propia. No tiene el propósito tampoco de establecer una regla este estudio, una regla de uso gramatical. Entonces, en este sentido, va a quedar exentos también elementos actitudinales del personal de la Secretaría del Trabajo en caso de que fuera una investigación solicitada o que la revise alguna autoridad de la Secretaría de Turismo y diga, debido a esta investigación, ahora nosotros vamos a hablar de esta manera. No, ese no es la intención de este estudio, por lo tanto, eso se redacta
en la parte de las alcances y limitaciones, que no es lo que quiere hacer. Vamos entonces con la parte del planteamiento del problema. Como ya se había mencionado en el video, en el planteamiento del problema, es expresar cuáles son, de cierta manera, los motivos que te orillan a ti a presentar esta investigación y por qué consideras que esto es un problema. Entonces aquí también nuevamente yo los tengo redactados, los hice de forma muy breve, únicamente con el propósito de ejemplificar las dos recomendaciones que yo hago y que en ciencias sociales, pues bueno, ayuda mucho. Uno, tratar de buscar en la normatividad aplicable o en las leyes, ¿no? Ok, establezco que si ya al principio en mi definición conceptual establecí que el sexismo lingüístico es una expresión de la discriminación basada por el sexo, entonces busco en la normatividad aplicable cuáles son aquellas leyes que tienen como propósito evidenciar la discriminación. Aquí menciono la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. ¿Cuáles serían sus medidas? Yo también lo puedo poner aquí, pero solamente como lo mencioné al principio, pues únicamente lo pongo para ejemplificar. Se pueden citar leyes para plantear un problema. Aquí está mi primer propuesta o mi primer planteamiento de problema. Nuevamente, pues lo menciono. Este problema, ¿sí? La intención, no sé, en las leyes emanadas de la República Mexicana establecen que, por un ejemplo, podría también mencionar a la Constitución de que el hombre y la mujer deben ser iguales ante la ley, ¿no? También es muy importante que si vas a empezar a citar leyes, que éstas sean dependiendo del orden jerárquico. Aquí yo mencioné la Constitución, entonces antes de redactar algo relacionado con la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, entonces primero cito a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hablando en sus artículos, en el artículo referente a la discriminación, después iría por una ley federal, como en este es el caso, sí, seguiría quizás por una ley estatal, ya sea de la entidad donde me encuentro viviendo o de donde estoy haciendo este estudio como pertenece a un documento del gobierno federal, entonces solamente cito yo esta ley. El siguiente punto, algo que le va a dar un gran respaldo a tu investigación y a los planteamientos del problema, es citar estadísticos. Y en este caso, pues bueno, menciono estadísticos relacionados con la discriminación y la discriminación por el sexo. Es muy probable que haya encuestas nacionales respecto a destinos turísticos, a servicios turísticos, etcétera, que tú puedes citar y poderte darte así un respaldo. Y nuevamente, todos estos, si ustedes se van fijando, mis párrafos al finalizar, pues contemplan la cita. Igual.
De la misma manera, pues bueno, aquí estoy yo planteando, estoy yo sustentando mi problema en las estadísticas, de que una parte importante de la población puede sufrir de discriminación por sexo. Continúo. Y el siguiente paso es la justificación. La justificación es expresar la importancia de este estudio o de esta investigación. En el libro de Sampieri mencionan determinadas preguntas. Yo también en el video que hice mencioné determinadas preguntas. A mí me ha ayudado a utilizar el verbo de estas preguntas y darle respuesta en un párrafo, tratándole de darle coherencia. Entonces, una de las preguntas es, ¿cuál es la importancia de esta investigación? Y yo inicio. La importancia de esta investigación se refiere al sexismo lingüístico, etcétera, etcétera. Otro punto de- del libro de metodología de la investigación, otra pregunta es, ¿qué va a contribuir esta investigación? ¿A qué le va a contribuir a la sociedad? Entonces aquí nuevamente utilizo ese verbo, contribuir, y doy respuesta. Contribuirá a darle sustento confiable a la legislación aplicable para detectar el sexismo lingüístico. ¿Sí? ¿Qué aportes metodológicos? Pues bueno, la aplicación de estas metodologías en otros documentos de diversas áreas obtendrá mayor confiabilidad de este tipo de metodologías aplicables. Y nuevamente, mis citas. ¿Mm? Ya teniendo los objetivos, la justificación, mis alcances y los límites, mi planteamiento del problema se podría decir que ya está completo. Ya teniendo eso, yo podría pasar a mi marco teórico. El marco teórico, pues es la revisión teórica de tu variable que pretendes medir, ¿sí? Por ende, yo tendría que de expresar aquí las teorías referentes al sexismo lingüístico. Y aquí ya las tengo. También nuevamente las expuse de forma breve. Sí se debe tener la capacidad de síntesis para realizar un marco teórico. Pero a pesar de que es un tema que puedo manejar y que podría ponerlo de forma muy sintética, no, no pues no pude hacerlo en menos de una hoja, pero de todos modos eso no implica que un marco teórico no se justifica, un marco teórico que sea de 2 o 3 párrafos. Entonces, también vamos a contemplar un criterio mínimo para la presentación de trabajos y de marcos teóricos, aproximadamente de un determinado número de palabras. En sus criterios para el alumnado de turismo lo voy a dejar. Entonces aquí pongo yo que hay 3 teorías principales. Sí, para este fenómeno que yo pretendo investigar. La primera teoría menciona que existe y que el lenguaje es sexista. ¿Mm? Sí, debido a que, pues bueno, se encuentra inmerso en otros conceptos, en una cultura, etcétera. ¿Mm? Entonces, menciono, puedo yo, si son diferentes teorías respecto
a un solo hecho. Aquí yo hablo respecto al sexismo lingüístico, pero pueden ser teorías de la personalidad, teorías de la oferta y la demanda, sí, diferentes teorías se pueden, se pueden estas este, ir explicando de acuerdo a conforme fueron saliendo, ¿sí? Y bueno, de acuerdo a conforme fueron saliendo en la historia, ¿no? De la, de la ciencia. Entonces, las primeras teorías de los 60, que son este párrafo, eh, que salen de los primeros estudios, bueno, no los primeros estudios, pero sí, de las primeras feministas que se estudian a centrar el lenguaje, pues ellas mencionan que es evidente que el lenguaje es sexista, ¿no? Y que hombres y mujeres tienen distintas formas de hablar y que ellas denominan sexolectos. Un ejemplo podría ser mencionarle a, a una persona de sexo femenino, decirle que no se digan groserías, que las mujeres no hablan con groserías debido a algunos criterios morales, ¿no? Como que se escuchan mal. Entonces ahí hay diferencias. Digo, esto lo menciono porque estas teorías podrían ser de los años 50, 60, 70 tal vez. Entonces era más marcada conforme va evolucionando la sociedad, pues entonces se van apropiando también de otras características del lenguaje. O el ejemplo más claro, pues están las groserías o palabras altisonantes, pero de todos modos, aún hay algunas unidades de lenguaje que no pueden ser pronunciadas por uno u otro sexo. En el caso de que esto pasara, podría yo sustentar mi análisis con esta teoría. La segunda teoría provienen principalmente de la Real Academia de Lenguajes Española, y ellos consideran que no existe un sexismo lingüístico, que en sí el problema es de la persona que habla, ¿no? Esta forma individual, ¿sí? Ellos lo que resumen, pues es que el problema es de la persona y de las palabras que éste utiliza, únicamente. La tercera teoría que yo contemplo, pues bueno, es que ellos contemplan fenómenos sexistas en el lenguaje. Y esa es ahorita, a mi punto de vista, pues de la más aceptada. Y aquí, pues nuevamente yo recurro a mis citas. Es muy importante estar citando mis párrafos. Aquí nuevamente, aquí es otro tipo de cita, si tú te das cuenta. Aquí yo agarro, pongo el autor y los años. Aquí inicio mi idea. Fernández Calero, y al final de donde está su cita o mi interpretación de lo que ella quiso decir en ese libro, están los años, ¿sí? Entonces, igual nuevamente aquí está otra autora y sus años. Todo esto es mi marco teórico. Pongo ejemplos, uso tablas. Fíjate cómo están hechas estas tablas. Esta tabla cumple con los criterios del Manual de Publicaciones
que se utiliza comúnmente para el ámbito de las ciencias sociales. No es el único, pero es el que vamos a utilizar, es el que vamos a estar usando. Ujú. Aquí, aquí continúo. Yo solamente esta tabla tiene un título. Aquí abajo, aunque no se ve, está la numeración de esta tabla. Así es la tabla 1. ¿De acuerdo? Únicamente se ponen las tablas de esta manera. Tiene un título. Tiene un título aquí. El borde de arriba no debería de estar. Entonces aquí está su título. Y aquí abajo debería de ir una explicación. Por ejemplo, debe de ir una... Más allá de decir quién la elaboró, debe decir en la tabla se expresan ejemplos de las categorías antes y no debe de estar centrado. Ahí está. De esta manera deben quedar las tablas. Aquí está la categoría. ¿Sí? Y los ejemplos. Ejemplo de los fenómenos sexistas. Después, ya una vez concluido nuestro método, algunas personas, algunos autores consideran poner al final, al finalizar, una conclusión o inclusive una breve conclusión o breve resumen de su marco teórico. Eso pues es dependiendo de cada persona y cada autor. Después, aquí sí vamos a señalar el método, ya sea aquí mediante un título, principalmente un título, se utiliza. Y el primer punto del método es cuál es el tipo de investigación. ¿Sí? Tipo de investigación se refiere al diseño de investigación. Y hasta aquí está mi diseño de investigación. Aquí está, para el presente trabajo se llevará un estudio de tipo descriptivo con enfoque cuantitativo. Entonces es una investigación de tipo cuantitativa y descriptiva. Y menciono el siguiente punto, ¿qué es un estudio descriptivo y cuál es su importancia? Y aquí nuevamente pues agarro y pongo mi cita. La marco de otro color, pues bueno. Entonces aquí ya una vez establecido el tipo de investigación, entonces voy específicamente al método que voy a utilizar yo para recoger los datos. Aquí
algunas personas podrían preguntar, ¿y si yo diseño mi propio método? Claro, lo puedes hacer. Puedes diseñar tu propio método para recoger datos, pero los tienes que ir describiendo como a continuación se va a hacer en el procedimiento. Entonces ya se tiene el tipo de investigación. El siguiente punto son describir los objetivos de la investigación, que ya también hay una presentación para eso. Entonces aquí tenemos el objetivo. El objetivo, como ya lo había mencionado, hay que ser muy reiterativo, mencionándole al lector cuál es el objetivo. El objetivo no necesariamente tiene que ir señalizado así en el método. Sí, de hecho, usar estos subtítulos estaría mal, pero aquí vamos a utilizar un, un, un formato tipo de investigación de tesis o tesina o trabajo final, simulando que este trabajo al finalizar los estudios de algún grado. Este diseño de metodología es únicamente para los trabajos que se van a presentar al finalizar un grado. Para reportes de investigación no. Entonces aquí tengo yo mi método. La única diferencia es que pues no lleva esta parte de los apartados. Solamente yo puse estos subtítulos para poder ejemplificar estos elementos. Entonces, y que deben de cumplir el alumnado de turismo. Entonces pongo los objetivos, como le mencioné nuevamente, me puedo apoyar de los objetivos de la taxonomía de Bloom para poder yo establecer mis objetivos. Recuerda, de izquierda a derecha se encuentran aquellos que son más sensibles, como en el caso, más sencillos de realizar, como por ejemplo identificar. En el lado derecho vas a encontrar aquellos objetivos o aquellas acciones que de acuerdo con el autor pueden llevar mayor trabajo cognitivo, ¿sí? Como por ejemplo el verbo analizar es aquellos analizar y sintetizar, pues son más complejos. Entonces mi propósito de esta investigación solamente es identificar, ¿no? Una vez identificado, los distingo, veo cuáles son sus diferencias, quizás a lo mejor comparo, comparar, distinguir, identificar, describir. Esos son objetivos de los primeros niveles del desarrollo cognitivo. Los objetivos, tengo mis objetivos generales, objetivos particulares. Si yo aquí, de acuerdo con estos criterios que mencioné respecto a la taxonomía de Bloom, si yo aquí escribiera analizar o sintetizar, sería erróneo. Entonces aquí están mis objetivos: promover el uso de propuestas de la utilización de un lenguaje no sexista. No es el propósito general promover, pero cuando presente mis resultados, en mis conclusiones, debo de hacer pues una propuesta como lo había mencionado en mi justificación. Continúo nuevamente. Puedo pasar a mi pregunta de investigación, por supuesto, que mi pregunta de investigación debe estar acorde a mi objetivo de investigación. Aquí, ¿cuáles son los principales tipos de sexismo lingüístico que hay en la Estrategia Nacional de Turismo?
Y por supuesto la Estrategia Nacional de Turismo, para ser más exactos, pues está enmarcada por unos años. Si quiero que mi pregunta pues sea más explícita, o decir cuáles son los principales tipos de sexismo lingüístico que hay en la encuesta nacional de turismo 2019-2027 del gobierno de la República Mexicana. Y ahí es todavía más explícito. ¿De acuerdo? Porque si una persona me está leyendo y a lo mejor es de otro país, en donde su país también utilicen las las estrategias nacionales, a lo mejor él se pueda quedar con la duda y diga probablemente esa persona pues analizó el sexismo lingüístico de la Estrategia Nacional de Turismo, o puede ser Estrategia Nacional, sí, de Turismo del estado de Ecuador, que creo que también, o de Chile, creo que allá también utilizan ese, ese, ese lenguaje. Ya teniendo mi pregunta de investigación, paso con las hipótesis. Las hipótesis, pues bueno. Mi hipótesis 1, que ya también lo había mencionado, como poner aquí un subíndice. Estoy en el menú de inicio. Abajo de donde está el tipo de letra, pongo el subíndice. Mi hipótesis de trabajo es que la encuesta nacional de trabajo 2019-2020, como lo expresé en el video, es un estudio cuantitativo. Las hipótesis pueden expresarse también de forma numérica, ¿no? Nos presenta el sexismo lingüístico, se presenta en un 90% del texto. ¿Cuántas hipótesis manejar? Las que uno considere necesarias. ¿Cuántas probables respuestas? Las que uno considere necesarias, considerando sus objetivos generales y objetivos particulares. ¿Cuántos objetivos? Pues depende mucho de cuántos objetivos particulares. ¿Se pueden utilizar varios objetivos particulares? Sí. Aquí hay objetivo particular, objetivo específico. El objetivo general sí solamente utiliza uno por investigación. Solamente un objetivo general. Un objetivo general por investigación. Es un error metodológico hacer una investigación con más de un objetivo. ¿Sí? Entonces, lo que sí es importante de las hipótesis es contemplar la hipótesis nula, es decir, aquella probable respuesta contraria a lo que tú consideras. Por tanto, mi hipótesis contraria pues sería esta. No presenta sexismo lingüístico, la encuesta nacional de trabajo no presenta ningún tipo de sexismo lingüístico. Y después, ya teniendo mis hipótesis, parto con mi procedimiento. El procedimiento, pues bueno, se refiere a que yo tenga la capacidad de describir paso por paso lo que yo hice en esta investigación. Estos pasos van a ir descritos y señalizados por letras. Entonces,
Aquí pongo para analizar de forma sistemática el código lingüístico, se utiliza la técnica de análisis de contenido. Ahí está mi forma de medir mi variable independiente. Ya ya tengo yo una variable conceptualizada y que me dice qué es y ahorita digo cómo lo voy a medir. Y aquí lo estoy mencionando. En el procedimiento puedo mencionar cómo voy a medir esta variable independiente. Puedo mencionar que la variable independiente se va a medir mediante un cuestionario realizado mediante las encuestas nacionales de del sector turístico, ¿no? Entonces aquí yo estoy diciendo, ¿cómo lo voy a medir? Bueno, voy a utilizar esta técnica de análisis de contenido, ¿sí? Obteniendo indicadores ¿m? Y aquí voy describiendo qué es lo que voy haciendo. El análisis con mi primer paso hice un preanálisis. ¿M? Y digo qué reglas utilicé en este preanálisis. Hice una lectura. ¿M? Sí, hice una lectura en donde este, evité mezclar algún tipo de otra temática. Hice una lectura exhaustiva. ¿M? Los elementos que mencioné en mi marco teórico sobre cuáles son estas categorías, me aseguré de que no cayeran en ninguno de estos dos, que una categoría no fuera computada una palabra no fuera computada en dos categorías y que fueran objetivas, pertinentes. Después aquí ya digo, me puse a explorar el material, lo leí para identificar las categorías que están a continuación. Y aquí están los criterios que yo identifiqué. Ya están aquí mis criterios. Digo, ok, el siguiente paso. Ya los identifico. Ahora, si voy a utilizar una tabla, pues sí, aquí lo menciono. Ok, se codificarán de acuerdo a la siguiente tabla. Y aquí está la tabla. Y para el alumnado de turismo que no podrá presentar resultados debido a pues, la situación de la pandemia y también con un propósito de flexibilizar la evaluación, pues hasta aquí quedaría su trabajo final. Y como último elemento y obligatorio elemento, poner sus trabajos citados, sus citas y referencias. Esto se puede hacer de forma sencilla en el manual, en Word. Si utilizas otro procesador de texto, pues a lo mejor tengo una herramienta, pero honestamente la desconozco. Si utilizas el procesador de textos de Drive, no se pueden hacer las citas de forma automática. Se deben de hacer una por una y al final transcribirse. Esta herramienta pues no estaba en mis épocas de estudiante, entonces yo te recomiendo que cuando vayas escribiendo y pongas una cita, vayas inmediatamente a tu apartado de referencias y le escribas, para que así evites omitir alguna referencia. Aquí están los trabajos citados, todos de acuerdo a los criterios.
de la app. Bueno, muchas gracias.